En la sección anterior estuvimos explorando la pregunta en torno a la pertinencia de un conocimiento para América Latina y cómo ese conocimiento demandaba, en primera instancia, identificar cómo es que se presenta lo que vamos a conocer, pero más aún, cómo es, quién es ese quien formula la pregunta por el conocimiento de algo. Es decir, exploramos la idea de sujeto y objeto del conocimiento. Un tema que ha sido recurrente desde hace aproximadamente unos 50, 60 años ha sido que todo el proceso de formación universitario, de formación profesional, está orientado para tributar al desarrollo de la nación. Es decir, que una universidad, una instancia de educación superior, debería estar orientada a la construcción de los cuadros que se encargarían de llevar adelante el desarrollo de una nación. Pero permítansenos ahora, en esta segunda entrega, poner en interrogante sobre si ese conocimiento va a ser conocimiento para el desarrollo. Evidentemente, lo primero que uno tendría que hacer es preguntarse qué quiere decir eso de gestionar el conocimiento. En la conversación anterior decíamos que no se puede saber cómo se va a gestionar el conocimiento si no tenemos una caracterización del objeto del conocimiento, pero además, y quizás tan importante como lo otro, incluso más, es la caracterización del sujeto, de quien conoce. ¿Quién es ese que observa? ¿Cuál es la naturaleza de ese observador? Y en realidad, muchas de las instancias en las cuales nosotros, en el proceso que hemos vivido en Venezuela desde hace aproximadamente 60 años, uno de los elementos claves ha sido que estamos buscando el desarrollo. Y de hecho, un criterio para la planificación y para el desarrollo de las políticas públicas ha sido lo que se llamaba en su momento planes para el desarrollo, planes quinquenales para el desarrollo. Y de hecho, en el periodo del gobierno de la revolución, desde 1999 hasta el presente, nosotros hablábamos del plan de la patria, hemos hablado del plan Simón Bolívar, el plan de equilibrio económico, equilibrio social, el plan de desarrollo. Pero el tema de desarrollo siempre ha estado allí latente. Y de alguna manera se supone que estaríamos siendo llamados a ser heraldos del desarrollo en virtud del conocimiento. Es decir, el conocimiento, si tiene alguna razón de ser última, tendría que estar asociada a la realización de una sociedad desarrollada. Este es un discurso que no es particularmente dominante desde siempre. En realidad su dominio es, llamémoslo en términos del tiempo de la especie humana, muy reciente. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el espacio en el cual ocurre ese conocimiento? Y yo quisiera, en primer lugar, llamar la atención de cómo nosotros hemos vivido en torno al conocimiento y la construcción epistemológica dos grandes momentos, seguramente con muchísimos matices al interior de cada uno de esos momentos, pero hay un momento que se inaugura en la Grecia y que va seguramente a cambiar con la modernidad, en el que en el primero el mundo es una instancia que es heredada. Es decir, somos los herederos y debemos cuidar, preservar el orden de ese mundo. Y de hecho, la definición de universidad, anclada 700 años atrás en el modo como se entendía la universidad en las religiones monoteístas, hecho además interesantísimo porque el hecho de que haya la figura de un solo Dios supone la existencia de un solo orden, mientras que en la existencia de múltiples dioses quizás habrían órdenes en disputa, y eso marca una diferencia fundamental en la construcción de lo que fue el conocimiento universitario. Pero decíamos, para no distraernos en el tema de los dioses diversos y lo que eso nos llevaría quizás a tratar de explorar la riqueza epistemológica que seguramente se dio en la Grecia con la presencia de tantos dioses, quisiera llegar rápidamente a lo que ha sido el espacio cultural del conocimiento, que es hegemónico desde la modernidad y quizás un poco antes, ¿no? Y cuando decimos un poco antes nos estamos refiriendo precisamente a este dominio que venía derivado por la ruta de las religiones monoteístas que suponían que existía un solo orden. Bien, el mundo va a sufrir una transformación y esa transformación que se experimenta de manera mucho más clara es con la modernidad.
porque el mundo deja de ser una estancia heredada para constituirse en una estancia que se construye. Es decir, el mundo deja de ser un espacio donde el ser humano hace vida para constituirse el espacio donde el ser humano construye, reconstruye, reformula incluso una segunda naturaleza, para usar el término que usa Ortega y Gasset en su texto Meditación sobre la técnica, que siempre vale la pena recomendar esa lectura para darnos cuenta de cómo la técnica, la tecnología encarna un proyecto particular y que ese proyecto particular tuvo condiciones para que floreciera el modo como florece en la modernidad. ¿Qué es lo que aporta la modernidad? Es un giro con respecto al tiempo, porque ya no es la lejanía del tiempo en el paraíso, es decir, la añoranza de un mundo dorado que está en el pasado, es la nostalgia de una perfección. Ahora el mundo al futuro se lanza como la construcción del mundo perfecto. Y esto da lugar a que efectivamente las ciencias apunten hacia una condición fundamentalmente marcada por la construcción, la predicción y el control de los fenómenos, ¿no? Quizás lo primero que habría que señalar es que lo que marca claramente el conocimiento científico como un conocimiento que tiene la contundencia de la correspondencia de la verdad entre lo que se dice y lo que acaece, tiene que ver con tres instancias. Uno es que se reduce el contexto de donde ocurren las cosas al contexto donde ellas se descubren. Y donde se descubren básicamente son las reglas que las gobiernan. Y esto es particularmente importante en el ámbito de las ciencias duras, las ciencias, por ejemplo, como la física, en la que una determinada ocurrencia, la caída de un cuerpo, eh, el volumen que ocupa un determinado gas, eso que ocurre, que siempre ha ocurrido, va ahora a transferirse, se va a llevar al contexto donde se puede descubrir y se puede regular ese proceso. Ese contexto del descubrimiento nos va a llevar luego al contexto de la repetición controlada, es decir, que yo pueda repetir la experiencia. Y finalmente, es que si yo puedo repetir la experiencia, podré tener tantas teorías que puedan dar cuenta de por qué el fenómeno ocurre así y se da precisamente acá la posibilidad de refutar. Es decir, que pueda aparecer una teoría que explique el fenómeno, del cual ya hay alguna teoría que lo explica, pero que también da lugar a otras explicaciones de fenómenos similares, pero que la teoría no explica. Si nosotros nos ponemos y nos detenemos quizás a pensar esto en términos de conocimiento científico con las ciencias duras, casi que es inmediato que vemos la tremenda ventaja que tuvo ese conocimiento en realidad para construirse así. Y el drama es cuando ese conocimiento nosotros tratamos de llevarlo a espacios donde la ocurrencia, el descubrimiento y la repetibilidad no pueden ser posibles. Y esos pasan por espacios como por ejemplo los procesos de aprendizaje en espacios sociales que han estado particularmente condicionados por elementos tales como la marginalidad, la falta de figuras y de recursos para el desarrollo de las capacidades, incluso motoras, psicológicas de las personas que están allí. Es decir, eso que en el modelo funciona tan bien, resulta que el modelo no ocurre en la realidad. Y de hecho, la distancia entre lo que es el modelo y lo que el modelo demanda para ser exitoso y lo que tenemos frente a nosotros es tan grande que no tenemos manera de resolver. Eso nos lleva entonces a un tema que es particularmente interesante y es que si el conocimiento siempre puede ser cuestionado su validez, siempre podemos preguntarnos si el ámbito de aplicación y la capacidad de explicación es limitada, entonces uno tendría que entender que ahí radica precisamente la clave para que la comunidad científica esté obligada a difundir y compartir, porque necesita validar su conocimiento. Notemos nosotros que esta especie de validación en el presente está teniendo un matiz particularmente interesante, ya no solamente en términos de lo que es el valor del conocimiento en sí, sino el valor de la aplicación de ese conocimiento.
De tal manera que ese conocimiento uno podría suponer que es libre, el conocimiento en sí. Lo que no es libre es su aplicación, es la aplicación del conocimiento. Y la disputa que se da entre el norte y el sur a propósito de las vacunas para el COVID-19 muestran precisamente dónde radica la condición de capital en el caso del conocimiento. Es decir, el conocimiento es capital no por el conocimiento mismo, sino por la posibilidad de aplicarlo y cómo esa aplicación genera y condiciona o demanda condiciones que son fundamentales para su aplicación exitosa. La pregunta es cómo llegamos a este estado del conocimiento y cómo esto de alguna manera condiciona la idea de desarrollo en la cual nosotros estamos involucrados. Bueno, pues habría que pensar a dónde es que arranca el concepto del desarrollo. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el desarrollo como concepto político o como concepto técnico-político se constituye un concepto que legitimaba las políticas nacionales e internacionales en el orden mundial. Es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando las naciones victoriosas, y esto es curioso, no solamente las que ganan la guerra, sino las que logran hacerse de un espacio para la definición de políticas globales, definen un concepto que permite precisamente instrumentar la política contemporánea en torno a lo que es la hegemonía de lo que se llama el primer mundo. El mundo se divide en tres grandes mundos, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Del segundo mundo nosotros no tenemos referencia, porque el segundo mundo es el innombrable, es el mundo que está detrás de la cortina de hierro, es el mundo de la experiencia socialista que incluyen a China y a Rusia. Es muy curioso señalar esto así, porque quizás nosotros nos hemos dedicado muchísimo a ver qué es lo que pasa con el tercer mundo, pero nunca nos preguntamos nosotros a ciencia cierta por qué ese segundo mundo, que también tiene elementos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, no logra ejercer precisamente el control que posiblemente pudo ejercer el sector hegemónico de la democracia occidental. Y bueno, quizás la respuesta está en eso. La respuesta está en que con el discurso de la democracia, el discurso del respeto a los derechos y la inestabilidad política, social, económica y cultural que van a vivir países como la Unión Soviética en su momento y China, obviamente que implicaba para ellas la necesidad de verse más al interior de sus propias sociedades que plantearse quizás una manera de acercarse a pensar el tema global desde una perspectiva mucho más incluyente. Es muy curioso cómo el discurso ahora parece haber cambiado y estamos en presencia de una situación realmente novedosa de cara a lo que fueron los primeros años después de la posguerra en los años 45 al 50 del siglo pasado. Pero el desarrollo es un concepto que está en situación de penuria. El desarrollo se ha ido constituyendo en una suerte de mito. Tanto es así que desde hace aproximadamente unos 30, 40 años, nosotros hablamos del fenómeno del posdesarrollo para referirnos con ello a una suerte de agotamiento del discurso legitimador del desarrollo y la necesidad de plantearnos, y por eso el término postdesarrollo quizás es tan afín o es tan relevante como la idea de posmodernidad, qué va a ocurrir una vez que la modernidad se agote, qué va a ocurrir una vez que el desarrollo se agote. Y notemos que lo que estamos hablando es del agotamiento del concepto, no su realización. Si nosotros miramos lo que fue la evolución política del desarrollo como concepto político, pues nosotros veremos que en primera instancia el desarrollo en el año 1949, cuando se da esa definición, da lugar a toda una orientación política que permite la creación del tercer mundo. Es decir, aquí ocurre una separación que nos apunta claramente a nosotros a entender que estamos en presencia de una suerte de desarrollo en el que el tercer mundo se crea. El tercer mundo aparece por la vía del decreto. Posterior a esto, en el año de 1960, aparece el desarrollo económico y se habla de un proceso de integración. ¿Qué era lo que se buscaba integrar acá? Efectivamente, aquí lo que ocurría era la integración entre el primer y el tercer mundo. Era un mecanismo básicamente de apropiación de lo que eran las zonas de desarrollo en algunos espacios, en algunos sectores de las sociedades del tercer mundo, de tal suerte que ocurriese
un proceso de crecimiento económico sostenido en el tiempo. Ya en 1970 empieza a hablarse del desarrollo social y empieza a aparecer una primera idea de desarrollo endógeno. Esta idea de desarrollo endógeno que tenemos nosotros acá es particularmente interesante porque esto que se habla acá de desarrollo endógeno en realidad era crecimiento endógeno. Y para donde esto apuntaba esencialmente era al tema de definir lo que nosotros estaríamos llamando algo así como el crecimiento en términos de aprovechar las ventajas competitivas de una determinada nación a partir de procesar esas materias primas y convertirlas, añadirles valor. Entonces, aquí lo que ocurre es algo así como, y de hecho aparece en términos bien neoclásicos, en términos económicos, es no hay que vender la materia prima, hay que vender lo que es los productos. En el caso particular de Venezuela, si nos referimos a nuestra nación, no olvidemos que acá se está recogiendo desde el periodo 1963 hasta 1974, 1976, lo que es el proceso de la sustitución de importaciones. De hecho, uno podría suponer que el discurso de la nacionalización del petróleo en el año de 1973-74, realmente lo que ocurre que es la reversión de la industria petrolera, es hacernos cargo de la industria petrolera venezolana que supondría estar alineado a una idea de crecimiento endógeno. Es decir, ya no vamos a vender solamente el petróleo, sino que vamos a vender los productos derivados del petróleo en aras de garantizar que ocurriese un proceso de crecimiento que no quedase dependiendo solamente de la demanda de crudo por parte de las naciones más poderosas. Evidentemente la historia nos demostrará que lo que ocurrió pues no llegó a ese estadio, ¿no? Y este punto es bien singular. En 1990 aparece el discurso del desarrollo sostenible, la agenda del siglo XXI, la cumbre de Río, en la que se empieza a hablar de desarrollo sostenible, pero también se empieza a hablar de la idea de postdesarrollo. Y el discurso del postdesarrollo empieza a señalar que es mentira que nosotros vamos a poder, y evidentemente esto viene desde los años 70, con el discurso del Club de Roma que mostraba que esa rata de crecimiento, esa tasa de crecimiento para garantizar el desarrollo para todas las naciones era fundamentalmente, era un sueño, era imposible que eso ocurriese allí. Ese desarrollo sostenible planteaba de entrada en los años 92 una suerte de puesta entre paréntesis de lo que era el discurso de la soberanía nacional, pero además no estaba claro si la sostenibilidad era de la nación o era la sostenibilidad no era del planeta o la sostenibilidad de la economía. Evidentemente es claro que para donde apuntaban ese proceso era a una suerte de una economía verde más asociada a una economía verde del liberalismo económico y no una economía verde montada en la idea ecológica. De hecho, el discurso del postdesarrollo va a venir sembrado o va a venir arrojando elementos que están particularmente mostrándose en lo que tiene que ver con lo que es la apertura de modos alternativos de entender lo que es la relación entre el ser humano y su entorno. Aquí ya empieza a haber temas como ecología política, empieza a aparecer el discurso ecológico con una fuerte componente, mostrando ya elementos que iban a materializarse en los años 2000 con el discurso del buen vivir y el discurso del decrecimiento. Fíjense que yo quisiera contrastar acá porque el discurso del decrecimiento es un discurso que es eurocéntrico, es decir, el discurso del decrecimiento está centrado básicamente en lo que es el planteamiento desde Europa, en particular desde Holanda, mientras que el discurso del buen vivir es tratar de llamar la atención a una cosmovisión distinta, que es la cosmovisión andina, y que pasa efectivamente por Bolivia y Ecuador como elementos importantes en términos de vinculación de los pueblos originarios, pero que tendríamos que ser un poquito generosos con el caso particular de Venezuela, porque en Venezuela, a pesar de ser nosotros una nación aparentemente
atravesada por todo un discurso de alienación occidental, se permitió, por ejemplo, pensar temas como la idea del desarrollo endógeno y explorar el concepto del desarrollo endógeno más allá de la idea de crecimiento endógeno. De hecho, nosotros hemos hecho algunos aportes con respecto a ese tema que yo creo que la historia debería ser un poquito benigna con aquellos que alguna vez apostamos por esa manera de entender la idea de desarrollo. Sin embargo, y ya llegando al presente, nosotros estamos en presencia de una situación que es mucho más caótica. Pareciera que todo se esfuma en el aire. No se trata solamente de la condición de la pandemia, que además revela cuán insostenible es el desarrollo, sino que incluso la idea de desarrollo empieza a hacer agua por todas partes. Y empieza a hacer agua por todas partes porque es evidente que ya no va a alcanzar para todos, pero incluso suponiendo que alcanzase para todos, ya empieza a ocurrir una suerte de retroceso muy importante en los modos de cómo el ser humano se relaciona con su entorno, y es lo que algunos llaman el antropoceno, yo se los comentaba en la sesión anterior, y que los pueblos mapuches llaman, las comunidades mapuches llaman el terricidio. Es decir, estamos llegando a un punto tal que el discurso del desarrollo ya no tiene aquella coherencia y cohesión legitimadora de políticas, porque es evidente que ese discurso es insuficiente para ordenar el futuro de las próximas generaciones. Entonces, esa especie de abatir, nosotros veíamos en la sesión pasada, tratar de achicar el tiempo. Aquí nosotros, si achicamos el tiempo, nos vamos a dar cuenta que el desarrollo puede que resuelva los problemas de inmediato, pero la cantidad de problemas mediatos, la cantidad de pasivos ambientales, pasivos sociales y culturales que va dejando el modelo de desarrollo centrado en la acumulación capitalista, definitivamente muestra sus tremendos límites. Bueno, evidentemente habría que preguntarse, cuando nos acercamos a la vinculación entre desarrollo y conocimiento, es si aquella proporcionalidad entre conocimiento y tecnología con respecto al desarrollo puede seguir siendo relevante y útil. Y muy probablemente el drama está en que ese conocimiento tecnológico está anclado en una suerte de discurso que se centra en la industrialización, en la modernidad. Y lo que es clave de la modernidad es ofrecer un futuro. Nuestros países parece que el futuro les resulta cada vez más difícil imaginárselo porque no alcanzamos a vivir en el presente o a sobrevivir en el presente. Eso obviamente plantea la amenaza de los límites del conocimiento, porque de algún modo además nos pone a nosotros en una sintonía en la que tenemos que abordar ya qué tan relevante es el conocimiento en determinadas prácticas sociales específicas. Y aquí quizás el tema más importante es precisamente irnos a la idea de entender que la periferia ya no se entiende como parte, no se entiende a sí misma como parte de un discurso de desarrollo hegemónico como lo es en el pasado. Y eso supone precisamente que el, el objeto de desarrollo, aquellos espacios marginales o aquellos territorios marginales, y en territorios vamos a encontrar la gente que los piensa y se piensa en ellos, evidentemente se van a autopreguntar cómo pueden ser ellos agentes del desarrollo para que su territorio no sea zona de sacrificio o zona del desborde en el cual se echan los desperdicios y lo que sobra del proceso de desarrollo, y eso definitivamente abre una recomposición del escenario de la intervención en el mundo, porque ahora esos escenarios que antes no eran objeto de disputa porque respondían a una racionalidad industrializante o industrial, ahora se trata de un espacio que se piensa o es su industria o es mi hogar. Y definitivamente eso supone la liberación de un nuevo modo de conocer para ser en el mundo. Bien, esto supone que el capital cognitivo se tiene que desplegar de un modo distinto, y se va a desplegar de un modo distinto porque
vamos a ir de una sociedad de la información que consume información a una sociedad que es capaz de preguntarse, bueno, ¿y de cuál desarrollo me estás hablando tú? Y cuando me hablas de sociedades de la información, y aquí quisiera yo rescatar cuando Chávez en el año del 2006 hablaba de la sociedad de los talentos, la sociedad de los talentos implica que es de todos para el bien de todos. ¿Eso qué implica? Implica una sociedad en la que ya no tenemos la información como objeto de consumo, sino que tenemos el talento como espacio para la reflexión en torno a lo que significa el buen vivir y el vivir bien. Y eso definitivamente abre un tema que es el tema de el conocimiento agónico. Estamos en este momento en que hay una suerte de condicionamiento o revelamiento del conocimiento en su condición utilitaria como una, entre otras posibles, que estamos en una suerte de un mundo que está en agonía, que está en fragilidad. Y la idea de agonía es porque nos estamos percatando que por mucho conocimiento que tengamos, ese conocimiento es el conocimiento de una especie, de una cultura que es particularmente vulnerable y que esa vulnerabilidad además es ontológica del ser humano, es propia de la condición del ser humano esa vulnerabilidad, lo que quiere decir que todo aquel discurso de la omnipotencia del ser humano cede su paso al discurso de la vulnerabilidad y de los límites de sus propios atributos. De suerte que estamos en presencia de una libertad que se gana en función de que tenemos la realización de que es un conocimiento que duda de su pertinencia, duda de los ámbitos de aplicación. Y eso evidentemente hace que la experticia que había en los contextos de descubrimiento, cuando vamos al contexto de la aplicación, pues vamos a tener una distancia en algunas ocasiones tan grande, tan abismal, que hace que esa experticia sea irrelevante. Si ponemos el caso, si logramos desarrollar unas estrategias pedagógicas en condiciones ideales de estudiantes con su comida, con su ropa, con su familia, en un orden relativamente sano. ¿Cómo hacemos para que ese modelo que funciona en ese contexto del descubrimiento de esa teoría pueda ser aplicada en espacios donde los niños son objetos de violencia estructural, doméstica, cultural y económica? Por poner un caso. Total que eso supone una libertad, porque el conocimiento va así en una perspectiva en la que de lo que debería prelar es la construcción social antes que hacer una suerte de economización del conocimiento. Y por economización del conocimiento es esa que va de tener muchas teorías, mientras más mejor y mientras más radicales mejor, para experimentar, pero que lo experimentamos sin nosotros preguntarnos auténticamente cómo estamos haciendo la aplicación de ese conocimiento y de esas teorías, cuánto de lo que ellas demandan como condiciones iniciales se están cumpliendo en el caso nuestro. La otra cosa es, en términos de la economización del conocimiento, y aquí habría que ser particularmente severo, incluso con nosotros mismos, tiene que ver con el tema asociado a hacer del conocimiento una mercancía. Una mercancía porque te otorga títulos, porque con el título consigues trabajo, porque con el trabajo consigues mejor remuneración. Yo creo que la libertad que se gana allí es ver que definitivamente los títulos, pues su aporte realmente de cara a una sociedad en la que los títulos son reconocimientos de una virtud que no es relevante para la práctica social cotidiana, pues bueno, es casi que un accesorio, es un accesorio. ¿Qué ocurre entonces desde una mirada posdesarrollista? Es decir, una mirada que ya ha puesto el desarrollo material e industrial entre paréntesis y ya lo ha señalado como mito, que hay que asumir algunas tareas que nosotros las llamamos como replantear la constitución del sujeto y objeto de conocimiento a partir de una relativización cultural que no es que vale todo, sino que la cultura en la cual yo me inserto
me demanda, me plantea preguntas que yo debo asumir que la construcción de esas respuestas tiene que ser una respuesta que es colectiva. La segunda es que es necesario reconstruir la posibilidad de indagar desde las propias culturas. Noten ustedes que esto supone formular preguntas que les sean propias a la cultura en un afán de una construcción social de conocimiento. Y finalmente habría que replantear la lista tecnológica del conocer como una posibilidad de una expresión que es multidimensional en el quehacer humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es la tecnología la única respuesta para estar en el mundo. Es curioso cuando uno se acerca a hablar con estudiantes que están vinculados al tema de la tecnología. En general hablo de los estudiantes con los cuales puedo conversar. A mi caso particular, Chile. He tenido oportunidad de intercambiar también con chicos de Perú y de Colombia y de Venezuela. Y cuando se habla de tecnología, se entiende que es tecnología de información y comunicación. Y se deja de lado, por ejemplo, otras tecnologías que son incluso mucho más invasivas. Por ejemplo, la tecnología diseñada para las pedagogías. La tecnología, por ejemplo, de mayor envergadura de las grandes industrias que aparentemente se supone que ya han sido tan naturalizadas que esa lista prácticamente no se les reconoce como tecnológica, sino que es parte de lo que el mundo debe tener. Eh, una anécdota quizás para ilustrar este punto. Eh, en una conversación con profesores a propósito del desarrollo de la salmonicultura en la región de Chile, les decía a ellos que a mí me parecía particularmente interesante como una muestra de los mecanismos de economía de extracción, como por ejemplo los noruegos llegaron y montaron en la zona sur de Chile las crías de salmones para garantizar que los salmones de Noruega sean orgánicos, sean ecológicos y obviamente la producción en masa, en grandes cantidades, ocurra al sur del, del continente americano. Más aún cuando uno, por ejemplo, ve que el salmón pacífico, el salmón atlántico, se cultiva en el Pacífico. Vean ustedes, tremenda trasplante incluso de una especie acuática en un entorno que definitivamente lo que comparte quizás sea las gélidas temperaturas del agua, pero poco más. La naturaleza, pues bueno, va a pasar factura. Hace cuestión de unos 4 o 5 semanas atrás, las pérdidas estimadas por floración de algas en la zona de la región de los lagos y en la región de Aysén en Chile arrojaba algo así como a 6 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de salmón perdido. Evidentemente que eso está perdido como producto premium para la venta en filete, para la venta en su valor más alto, pero definitivamente con ese salmón van a ser seguramente harinas de pescado que serán utilizadas para la producción de alimentos de distinto tenor. Bueno, poder replantearnos esa lista tecnológica es fundamental y entender que el plano en el que el ser humano realiza el mundo es mucho más complejo que el asociado fundamentalmente a la materialidad de la, de la, del desarrollo tecnológico. ¿Qué quisiera yo que concluyéramos? Si concluir podríamos. El primero es que el tema del aprendizaje social va más allá de incrementar competencias operativas. Necesariamente implica aprender a hacer en sociedad, es decir, aprender a preguntarse en sociedad. Ese aprendizaje supone lo que sería la reconstrucción de las virtudes relevantes para una cultura agónica. Y aquí quizás habría que recordar con Nietzsche que entre esas virtudes propias para la cultura agónica hay dos que son fundamentales. La primera es integridad, ser íntegro. Y, la segunda es la sinceridad, poder ser sinceros, poder practicar la sinceridad. Y la sinceridad pasa incluso por reconocernos en deuda, reconocernos incapacitados en algunas ocasiones para realizar una determinada tarea, y yo creo que eso no debería ser motivo de, ni mucho menos de duda, ¿no?
Eso obviamente supondría recuperar la ambición humana de conocer como condición que es esencialmente humana, que no se puede embargar, que no puede haber, y aquí quisiera dar una vuelta sobre esto, no puede haber un ejercicio de dominio imperialista del conocimiento sobre aquel que no conoce, porque al que no conoce siempre le va a quedar la posibilidad de apelar al uso polémico de la razón para demandarle que dé razones, ya no las razones teóricas, sino las razones prácticas que sustentan una determinada acción en un determinado entorno, en un determinado momento. Entonces, es conocer con la intención de no ser ignorante ni ignorado, ni residual ni imperial. Es la posibilidad de ser diverso en la igualdad, de entender que hay múltiples productividades y asumir el tiempo históricamente, no para decir que el tiempo histórico me condiciona, sino entender que las consecuencias de la historia es una consecuencia de un campo de fuerzas que hacen que lo más seguro sea la incertidumbre. Si yo pudiera asignar alguna tarea para pensarlo, yo diría que revisando la primera parte diría cuáles son las ausencias que me tocan, cuáles son las ausencias que me llenen, cuáles serían los conocimientos que yo quisiera que estuviesen presentes. Y aquí yo quisiera rescatar el modo como, por ejemplo, el conocimiento en torno al género y en particular el término de la mujer ha aparecido y se ha sustentado y ha logrado consolidarse en torno a la idea de cuidado. Cómo ese conocimiento se hace presente, cómo ese conocimiento nos interpela, cómo ese conocimiento nos permite a nosotros saltar de la naturalización de las diferencias en términos de jerarquías a volvernos a preguntar por las diferencias de cara a entenderlas y no a ignorarlas. Y finalmente, ¿qué significa dialogar con el desarrollo? Con el desarrollo en el que yo he creído, con el desarrollo que yo he estudiado, con el desarrollo que se plantea en el país, en particular en Venezuela, en este momento, cuando tenemos la sospecha de que se está dando un proceso de cambio o de transición hacia un modelo de desarrollo que no termina de ser explícito para muchos de nosotros, vale la pena en nuestra postura de personas que estamos estudiando preguntar cómo dialogo yo con el desarrollo personal, con el desarrollo en la comuna, el desarrollo de mi ciudad, el desarrollo de mi región, el desarrollo de mi país y el desarrollo en el mundo. Porque a fin de cuentas, las respuestas que podamos atender desde el plano de lo local no necesariamente van a tener que quedarse allí. Muchísimas gracias y estaremos pendientes para estar conversando vía Telegram. Gracias a la mediación y a la sabiduría técnica de nuestro amigo Xavier. Muchas gracias.